Buenos días, doctor. Soy el estudiante Sergio Andrés Castro Avelino y el día de hoy mi grupo le va a hablar sobre las cardiopatías congénitas. Bueno, primero vamos a comenzar con una breve introducción sobre lo que son las cardiopatías congénitas. Bueno, tenemos que las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que se desarrollan durante la vida fetal y están presentes desde el nacimiento. Constituyen las anomalías congénitas más frecuentes, con una incidencia aproximada de 8 por cada 1000 recién nacidos vivos y representan una importante causa de mortalidad infantil. Bueno, dentro de este grupo existen las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido, que son aquellas que comprometen gravemente la circulación o la oxigenación y requieren diagnóstico y tratamiento durante los primeros días o semanas de vida para evitar complicaciones graves e incluso la muerte. Entre ellas se encuentran la transposición de grandes arterias, la atresia pulmonar, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y la coartación crítica de la aorta. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre lo que es la comunicación interauricular. Generalmente no se considera una cardiopatía congénica crítica, ya que muchos pacientes permanecen asintomáticos durante la infancia. Sin embargo, cuando el defecto es grande o no recibe tratamiento oportuno, puede ocasionar complicaciones importantes. Bueno, ahora sí comenzaremos con la patología que me tocó a mí. Tenemos la comunicación interauricular. Primero vamos a hablar un poco de su fisiopatología. Como sabemos, la comunicación interauricular es un defecto congénito del tabique que separa las dos aurículas del corazón. Esta abertura permite que la sangre pase de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha debido a que la presión del lado izquierdo es mayor, formando un cortocircuito o shunt de izquierda a derecha. Como consecuencia, la aurícula y el ventrículo derecho reciben un mayor volumen de sangre, lo que provoca una sobrecarga de volumen y su dilatación progresiva. Además, aumenta el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Si este defecto no se corrige durante años, puede desarrollarse hipertensión pulmonar y en casos avanzados, aparecer arritmias, insuficiencias cardíacas derechas e incluso el síndrome de Eisenmenger, en el que el cortocircuito se invierte y la sangre pobre en oxígeno pasa a la circulación sistémica. Bueno, dentro de las variantes de la comunicación interventricular van a existir cuatro tipos principales. El más frecuente es el ostium secundum, que representa aproximadamente el 75% de los casos y se localiza en la parte central del tabique interauricular. Le sigue el ostium primum, que se encuentra en la parte inferior del tabique y suele asociarse a alteraciones de las válvulas auriculoventriculares. Otra variante tipo seno venoso, localizado cerca de la vena cava superior y frecuentemente relacionado con un drenaje venoso pulmonar anómalo. Finalmente, el defecto de seno coronario es muy poco frecuente y representa menos del 1% de los casos. Bueno, ahora vamos con lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender principalmente del tamaño del defecto. Las comunicaciones pequeñas suelen ser asintomáticas y muchas veces se descubren de forma incidental. Cuando el defecto es grande, los pacientes suelen presentar síntomas como la disnea de esfuerzo, la fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio y palpitaciones. Y durante la exploración física, los hallazgos más característicos es el desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, acompañado de un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, debido a que va a existir un aumento del flujo sanguíneo. Si no se trata, la enfermedad puede o va a evolucionar hacia una hipertensión pulmonar, una fibrilación auricular, una insuficiencia cardíaca derecha y aumentar el riesgo de una embolia paradójica. En el EKG o en el electrocardiograma, los hallazgos que vamos a encontrar, bueno, se refleja la sobrecarga del lado derecho del corazón. Lo más frecuente es encontrar un bloqueo
incompleto de rama derecha, una desviación del eje hacia la derecha y signos de crecimiento de la aurícula derecha. En fases más avanzadas también puede observarse una hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último tenemos lo que es la radiografía del tórax, donde suele mostrar una cardiomegalia leve por dilatación de las cavidades derechas, una arteria pulmonar prominente y un aumento de la vascularidad pulmonar debido al incremento del flujo hacia los pulmones. Sin embargo, el examen que confirma el diagnóstico es el ecocardiograma Doppler, ya que permite visualizar directamente el defecto, determinar su tamaño y evaluar la dirección del cortocircuito. Para concluir, tenemos que la comunicación interauricular es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes y aunque muchas veces permanece asintomática durante la infancia, puede llegar a generar complicaciones muy importantes si no se diagnostica y se trata a tiempo. Poder conocer su fisiopatología de manera adecuada, sus manifestaciones clínicas y sus hallazgos característicos tanto dentro del electrocardiograma como dentro de la radiografía de tórax. eh, Nos permite sospechar del diagnóstico de forma temprana y ofrecer un tratamiento oportuno. Y de esta manera es posible prevenir complicaciones y lograr que la mayoría de los pacientes tengan una excelente calidad de vida. Paola Chiriguaya y a continuación les hablaré sobre la comunicación interventricular o también conocida como CIV. La comunicación interventricular es un defecto congénito del tabique interventricular que comunica ambos ventrículos, es decir, derecho e izquierdo, permitiendo así el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho debido a la mayor presión del lado izquierdo. Es la cardiopatía congénita más frecuente. En cuanto a la fisiopatología, el defecto produce un cortocircuito de izquierda a derecha, lo que aumenta el flujo y el retorno venoso pulmonar. Como consecuencia de esto, se genera lo que es una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Si el defecto es grande y este persiste en el tiempo, puede desarrollarse lo que es la hipertensión pulmonar. En fases avanzadas de la presión del ventrículo derecho genera lo que es, bueno, supera a la de la izquierda y este se va a invertir el cortocircuito. Es decir, el cortocircuito va a ser de derecha a izquierda y dando lugar a al síndrome de Eisenmenger, lo que es caracterizado por la aparición de cianosis. Con respecto a las variantes, estas pueden presentarse según el tamaño y la localización del defecto. Según el tamaño, pueden ser pequeñas o restrictivas, moderada y grande, o no restrictivo. Las variantes pequeñas suelen producir un cortocircuito mínimo y generalmente son asintomáticas, mientras que las grandes generan lo que es una mayor repercusión hemodinámica, aumentando el riesgo de una insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Según lo que es la localización, las variantes pueden ser lo que es membranosa, muscular, intellet o outlet, o también llamada supracristal. Intellet es de entrada y outlet es de salida. La membranosa es la más frecuente, representando esta un aproximado del 80% de los casos, y la muscular se ubica en la porción muscular del tabique. La inlet se localiza cerca de las válvulas auriculoventriculares y la outlet o supracristal, esta se encuentra próxima a las válvulas aórtica y pulmonar, pudiendo asociarse lo que es con una insuficiencia aórtica. En cuanto al cuadro clínico, pues este depende principalmente del tamaño del defecto. Las comunicaciones pequeñas suelen ser asintomáticas, como ya lo había mencionado anteriormente, pero lo característico es que van a presentar un soplo sistólico muy intenso y el crecimiento es normal. En cambio, las moderadas o graves, estas suelen manifestarse entre las 4 o 8 semanas de vida cuando disminuye lo que es la resistencia vascular pulmonar. En los lactantes van a presentarse con taquimia, diaforesis durante la alimentación,
También se puede presentar la fatiga o una dificultad para alimentarse. Estos lactantes también pueden presentar un retraso ponderoestructural. También pueden presentar infecciones respiratorias y unos signos de insuficiencia cardíaca. Dentro del electrocardiograma, pues los defectos pequeños generalmente muestran un trazado normal. En los defectos moderados a grandes pueden observarse signos de una sobrecarga de cavidades izquierdas y por ende se va a presentar lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierda o también una hipertrofia biventricular, es decir, la hipertrofia del ventrículo derecho, tanto el ventrículo derecho como el izquierdo. Cuando existe una hipertensión pulmonar, predominan los hallazgos de hipertrofia ventricular derecha. Y finalmente, en la radiografía de tórax, los defectos pequeños pueden presentar una imagen normal. Sin embargo, en los defectos grandes es frecuente encontrar una cardiomegalia por la dilatación de las cavidades izquierdas, aumento de la vascularidad pulmonar y una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. En pacientes con el síndrome de Eisenmenger puede observarse lo que es una disminución de la vascularidad pulmonar periférica. Bueno, mi nombre es Alinis Esteves Silva y continuando con la exposición vamos a seguir con la coartación de aorta. Pero primeramente, ¿de qué se trata la coartación aórtica? Bueno, esta es una cardiopatía congénita en la que existe un estrechamiento, como vemos aquí en la imagen. Va a haber un estrechamiento de la aorta, generalmente en la región yuxtaductal, cerca del conducto arterioso. Entonces, como bien sabemos, lo que pasa con cualquier obstrucción, en este caso a nivel arterial va a haber una dificultad del paso de la sangre en la parte inferior del cuerpo. Entonces, por eso de manera general podemos recordar esa enfermedad como una presión alta arriba y una menor perfusión abajo. Entonces, ahora hablando aquí de la fisiopatología, en cuanto al estrechamiento que ya mencioné que se produce en la aorta, esto va a hacer que se aumente la resistencia que se encuentra en el ventrículo izquierdo. Y como consecuencia a esta resistencia aumentada, va a aumentar la poscarga de este ventrículo y si esa situación se mantiene, va a producirse una hipertrofia ventricular izquierda. Además, ¿qué pasa? Antes del sitio de la obstrucción va a aumentar la presión y por eso vamos a encontrar hipertensión en miembros superiores. En cambio, después del sitio de la obstrucción va a disminuir el flujo y vamos a encontrar en miembros inferiores hipoperfusión. Obviamente, pero hay que tener algo en cuenta. Este es un En los pacientes pediátricos, lo que más, como que tenemos mucho más cuidado son con los recién nacidos. Entonces, en el caso de que un recién nacido tenga una coartación severa, la circulación, la superior del cuerpo va a depender del ducto. Cuando el ducto arterioso comienza a cerrarse, va a disminuir de forma importante el gasto sistémico y van a aparecer signos como acidosis, mala perfusión o incluso como está aquí en el cuadro, parte del cuadro clínico, un shock cardiogénico, pero esto como que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, eh, ya, hablando del cuadro clínico, ya mencioné como que algunas pauticas ahí de en cuanto a lo que vamos a encontrar en el recién nacido grave, pero además yo voy a encontrar que este pacientito no se va a alimentar de manera adecuada. También vamos a tener taquidia, oliguria y bueno, ya los demás ya los mencioné. Y algo muy importante, que los pulsos femorales yo los voy a encontrar débiles o ausentes en el recién nacido grave.
Pero, ¿qué pasa con el niño que es un poquito más grandecito, el niño escolar o el adolescente? Aquí, en cambio, la presentación puede ser, digamos que menos aguda y va a presentar hipertensión a los brazos, cefalea, epistasis, fatiga, claudicación de los miembros inferiores, especialmente durante el ejercicio. Entonces, eh, me llega ese pacientito con ese cuadro clínico, yo le realizo el examen físico y voy a encontrar que los pulsos de los brazos pueden sentirse diferentes, mientras que los femorales pueden estar disminuidos o estar algo retrasados. Este retraso se lo va a conocer como el retraso radiofemoral y a la hora de la auscultación voy a encontrar un soplo sistólico, especialmente en la región interescapular. Ya, en cuanto a las variantes, vamos a clasificarlas según la relación que estas van a tener con el conducto arterioso, ¿ya? Entonces, la preductal obviamente se debe encontrar antes de ductos y suele estar relacionado con, lo mencioné ahorita, con los recién nacidos graves que son dependientes del ducto, ¿ya? Luego tenemos la justaductal, que es la más frecuente, como mencioné cuando estaba hablando del concepto. Esto se va a encontrar al nivel de la inserción del ducto y va a ser como la relación más típica de la coartación, ¿ya? Y la postductal, que se encuentra después del ducto, su nombre lo dice, va a observarse más en paciente con un diagnóstico más tardío y más que todo en quienes desarrollan una circulación colateral importante. El electrocardiograma, que es muy importante como método de diagnóstico, nos ayuda muchísimo. Y aquí hay algo que yo debo tener en cuenta. De hecho, tengo que tenerlo en cuenta en el desarrollo de toda la enfermedad, cuando estoy evaluando toda esta enfermedad, pero es que yo tengo que tener en cuenta la edad que tiene mi paciente y la gravedad. Porque en todo paciente pediátrico aquí siempre se lo divide por edad para saber más o menos en qué la estamos metiendo. Pero bueno, ¿por qué menciono esto de la edad y de la gravedad? Y es que en una coartación leve el EKG incluso se puede ver normal. En niños escolares, niños mayorcitos ya, digamos para decirlo, niños grandes, el hallazgo más característico va a ser una hipertrofia ventricular izquierda debido al aumento de la poscarga. En cambio, en recién nacidos puede observarse más el predominio de derecha, entonces una hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a estar relacionado a las características de la circulación neonatal, ¿ya? También vamos a tener una radiografía de tórax en el que vamos a encontrar dos signos clásicos en pacientes mayores. El primer signo, que es el signo del 3, que va a estar producido por una alteración del contorno de la aorta antes y después de la zona del estrechamiento. El segundo son las muescas costales o también llamado red notches, que estas van a producir, se producen porque en sí el organismo va a desarrollar la circulación colateral especial a través de las arterias intercostales que con el tiempo pueden erosionar al borde inferior de las costillas, como bien se ve aquí clarito en la imagen. También puede existir cardiomegalia y dilatación pre y post-estenótica de la aorta. Em, Más la cardiomegalia y la congestión pulmonar la vamos a ver en recién nacidos graves. En cuanto al tratamiento, en un recién nacido con coartación crítica le vamos a administrar prostaglandina E1 para mantener abierto el ducto arterioso y mejorar temporalmente la perfusión sistémica. Em, la corrección definitiva en ese caso debe realizarse mediante cirugía o una intervención catéter, obviamente dependiendo de la edad y de la anatomía del paciente,
que es algo que nos puede jugar en contra. Y después del tratamiento necesario, el seguimiento va a ser a largo plazo, principalmente por el riesgo de que el paciente tenga una hipertensión residual, una recoartación y otras complicaciones. Saludos cordiales, doctor. Mi nombre es Lorena Cañizares y el tema que le voy a presentar es la persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso es una cardiopatía congénita en la que el conducto arterioso no se cierra después del nacimiento, manteniendo una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Después del nacimiento, el conducto arterioso debería de cerrarse porque hay un aumento de oxígeno y también porque hay una disminución de las prostaglandinas. Pero cuando esto no ocurre, la sangre pasa desde la aorta hacia la arteria pulmonar, ya que la presión de la aorta es mayor. Lo que ocurre es que aumenta el flujo hacia los pulmones y se genera una sobrecarga de volumen en la aurícula y también en el ventrículo izquierdo. Si esto no se trata, puede provocar una insuficiencia cardíaca, una hipertensión pulmonar y en etapas avanzadas un síndrome de Eisenmenger. Ahora hablando sobre esos tipos, este se clasifica según su tamaño, que es de pequeña, moderada y grande. Las pequeñas suelen ser asintomáticas, mientras que las grandes producen una mayor repercusión hemodinámica y también producen otras más complicaciones. Hablando sobre el cuadro clínico, los síntomas dependen del tamaño del conducto. Los pequeños se suelen describir como un soplo continuo en maquinaria, en los moderados o grandes pueden aparecer dificultad para alimentarse, taquipnia, sudoración, fatiga, retraso del crecimiento e infecciones respiratorias frecuentes. En niños mayores también puede presentarse intolerancia al ejercicio. En el caso del electrocardiograma, puede ser normal en conductos pequeños. Cuando el conducto es grande, aparecen signos de crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia del ventrículo izquierdo por la sobrecarga de volumen. Si existe hipertensión pulmonar avanzada, también pueden observarse signos de hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía del tórax, los conductos pequeños no suelen mostrar alteraciones. En los conductos grandes es frecuente encontrar cardiomegalia y aumento de la vascularidad pulmonar por el exceso de flujo hacia los pulmones. Si la hipertensión pulmonar progresa, puede observarse una dilatación de las arterias pulmonares. Mi nombre es Natalie Landívar y yo voy a hablar sobre la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cariopatía congénita, cianótica y se caracteriza por la presencia de 4 alteraciones anatómicas principales. Una, comunicación interventricular, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente por estenosis pulmonar, el coagulamiento de la aorta sobre el tabique interventricular y como consecuencia una hipertrofia del ventrículo derecho. Para entender su fisiopatología debemos recordar que normalmente la sangre llega al ventrículo derecho, pasa hacia la arteria pulmonar para ser oxigenada en los pulmones. En la tetralogía de Fallot existe una obstrucción en la salida del ventrículo derecho, por lo que la sangre encuentra dificultad para llegar a la circulación pulmonar. Eso provoca un aumento de la presión dentro del ventrículo derecho. Como además existe una comunicación interventricular, cuando la presión del ventrículo derecho aumenta, parte de la sangre desoxigenada atraviesa esta comunicación desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo y posteriormente pasa a la aorta. Esto se conoce como un cortocircuito o un shunt de derecha a izquierda. El cabalgamiento de la aorta facilita este proceso porque la aorta se encuentra situada parcialmente sobre los ventrículos y puede recibir tanto sangre oxigenada del ventrículo izquierdo como sangre desoxigenada proveniente del ventrículo derecho. El resultado final es que llega sangre con menor concentración de oxígeno a la circulación sistémica y aparece la cianosis. La hipertrofia ventricular derecha se desarrolla porque el ventrículo derecho tiene que trabajar contra la resistencia elevada para vencer la obstrucción pulmonar. Algo importante es que la gravedad de la enfermedad depende principalmente del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Si la obstrucción es leve, el paciente puede presentar poca cianosis.
Si es severa, aumenta el zoom derecha-izquierda y la cianosis se verá mucho más evidente. En cuanto al cuadro clínico, la manifestación más característica es la cianosis, aunque su intensidad puede variar. También puede presentarse dificultad respiratoria, fatiga durante la alimentación en los lactantes, intolerancia al ejercicio en niños mayores y dificultad para ganar peso. Un hallazgo muy importante son las crisis hipercianóticas, también conocidas como TEC-STILS. Son episodios en los cuales aumenta bruscamente el cortocircuito derecha-izquierda y disminuye todavía más el flujo pulmonar. En el niño presenta cianosis intensa, respiración rápida, irritabilidad y en los casos más graves puede presentar pérdida de la conciencia. Estas crisis pueden desencadenarse por situaciones como el llanto, la alimentación, el ejercicio o la defecación, ya que estas situaciones pueden disminuir la resistencia vascular sistémica o aumentar la obstrucción pulmonar. En los niños mayores es característica la posición en cuclillas después del ejercicio. Esta posición aumenta la resistencia vascular sistémica, lo que disminuye el paso de sangre derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular y favorece que mayor cantidad de sangre llegue a los pulmones. Por eso, el paciente puede sentir mejoría de la disnea y de la cianosis. En la auscultación puede encontrarse un soplo sistólico y activo, especialmente en el foco pulmonar, producido principalmente por la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y no directamente por la comunicación interventricular. Respecto a las variantes, tenemos el llanto Fallot rosado, en el cual la obstrucción pulmonar es leve y el paciente puede tener poca o ninguna cianosis al inicio. También está la tetralogía de Fallot clásica, con una obstrucción pulmonar de mayor importancia. Otra variante es la tetralogía asociada a atresia pulmonar, donde no existe una comunicación normal entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, por lo que es una forma más grave. Finalmente, puede existir la tetralogía de Fallot con ausencia de válvula pulmonar, que puede producir una importante dilatación de las arterias pulmonares. En el electrocardiograma, el hallazgo más característico es la hipertrofia ventricular derecha. Eso ocurre debido al aumento crónico de la presión dentro del ventrículo derecho. También podemos encontrar desviación del eje eléctrico hacia la derecha, ondas R prominentes en las derivaciones precordiales derechas, especialmente en B1. Algunos pacientes también pueden presentar signos de crecimiento auricular derecho. Y finalmente, en la radiografía de tórax podemos encontrar el clásico corazón en bota, también llamado cuero en sapo. Esta apariencia se produce principalmente por la hipertrofia del ventrículo derecho, que eleva el ápex cardíaco y por la concavidad del segmento de la arteria pulmonar debido al menor desarrollo del tracto de salida pulmonar. Otro hallazgo importante en la radiografía es la disminución de la vascularización pulmonar, porque existe menor flujo sanguíneo hacia los pulmones. El tamaño global del corazón puede ser normal o estar solamente ligeramente aumentado. Mi nombre es Tania Espinosa y voy a hablar acerca de la malformación de Epstein. Es una cariopatía congénita poco frecuente caracterizada por el desplazamiento apical de sus valvas, lo cual va a provocar alteración en la función del ventrículo derecho y diferentes grados de insuficiencia tricuspidea. En cuanto a su fisiopatología, se produce por una alteración de la válvula tricúspide. En esta enfermedad, las valvas septal y posterior de la válvula se encuentran desplazadas hacia el ápex del ventrículo derecho. Este desplazamiento va a provocar que una parte del ventrículo derecho quede incorporada a la aurícula derecha, provocando la atrialización del ventrículo derecho. Como consecuencia, disminuye el tamaño del ventrículo derecho funcional y se reduce su capacidad para impulsar sangre hacia la circulación pulmonar. Además, la válvula tricúspide presenta un cierre inadecuado, generando insuficiencia tricuspidia, lo cual provoca el retorno de la sangre hacia la aurícula derecha y produce su dilatación. El aumento del tamaño de la aurícula derecha favorece la aparición de arritmias supraventriculares como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Un hallazgo frecuente es en la comunicación interauricular o persistencia del foramen oval permeable. Debido al aumento de la presión de la aurícula derecha, la sangre puede pasar desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, produciendo un cortocircuito derecha-izquierda. Este paso de sangre no oxigenada hacia la circulación sistémica produce hipoxemia y cianosis. Finalmente, la combinación de insuficiencia tricuspidia, reducción del ventrículo derecho funcional, arritmias y disminución del gasto cardíaco puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha. La clasificación de Carpentier se utiliza para valorar la gravedad anatómica de la malformación de Epstein.
encontramos 4 tipos. En el tipo A, que es la forma más leve de la enfermedad, existe un desplazamiento de la válvula tricúspide, pero el ventrículo derecho va a mantener una buena porción funcional y su capacidad de bombeo está relativamente conservada. En el tipo B, existe una mayor atrialización del ventrículo derecho, por lo cual aumenta el tamaño de la aurícula derecha y disminuye la cantidad de ventrículo derecho funcional. Además, la insuficiencia tricúspide es más evidente. En el tipo C es una forma más avanzada. La válvula tricúspide presenta mayor alteración, especialmente la válvula anterior, la cual puede estar restringida. Existe insuficiencia tricúspide importante y un compromiso significativo de la función del ventrículo derecho. El tipo D, que es la forma más grave, en la cual la mayor parte del ventrículo derecho se encuentra atrializada, quedando una mínima cantidad de ventrículo funcional y se asocia con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y aún peor pronóstico. En cuanto a su cuadro clínico, la presentación clínica va a depender de la gravedad de la enfermedad. En los casos graves, especialmente en recién nacidos, puede presentarse con cianosis, hipoxemia e insuficiencia cardíaca debido a la disminución del flujo pulmonar. En pacientes con formas más leves, los síntomas pueden aparecer durante la infancia o adultez, manifestándose principalmente con disnea, fatiga, palpitaciones y alteraciones del ritmo cardíaco. En la exploración física va a destacar el soplo sistólico producido por la insuficiencia tricúspide, además de signos de insuficiencia cardíaca derecha como ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema. En el electrocardiograma, los hallazgos están relacionados principalmente con la dilatación de la aurícula derecha. El hallazgo más característico es la presencia de ondas P aumentadas de tamaño por crecimiento auricular derecho. También puede encontrarse un bloqueo de rama derecha, prolongación del intervalo PR y arritmias supraventriculares. Un dato importante es la asociación con el síndrome de Wolff-Parkinson-White debido a la presencia de vías accesorias. En la radiografía de tórax, el hallazgo principal es la cardiomegalia, debido a la marcada dilatación en la aurícula derecha. Puede observarse una silueta cardíaca globular, conocida como corazón en caja, característica en esta enfermedad. En casos severos puede existir disminución de la vascularidad pulmonar debido al menor flujo sanguíneo hacia los pulmones. Finalmente, hemos concluido que las cardiopatías congénitas analizadas van a producir alteraciones hemodinámicas que van a depender del efecto anatómico, pudiendo generar cortocircuitos cardíacos, sobrecargas de volumen o presión y alteración del flujo pulmonar, lo cual va a determinar la presentación clínica y evolución en cada enfermedad. El grado de severidad de estas patologías está condicionado por la magnitud de la lesión y sus variantes anatómicas. Por ello, defectos como la tetralogía de Fallot y la malformación de Epstein pueden manifestarse con cianosis, mientras que lesiones como la comunicación interauricular, interventricular o persistencia del conducto arterioso pueden presentar síntomas más tardíos. El electrocardiograma y la radiografía de tórax son estudios complementarios esenciales para la identificación de cambios secundarios, permitiendo evidenciar crecimiento de cavidades cardíacas, alteraciones de la conducción, patrones de sobrecarga y modificaciones de la circulación pulmonar. El conocimiento de la fisiopatología, manifestaciones clínicas y hallazgos diagnósticos de las cardiopatías congénitas nos va a permitir realizar una detección temprana, establecer el pronóstico y seleccionar estrategias terapéuticas oportunas para así poder prevenir complicaciones como la insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y arritmias. Muchas gracias.